Quisiéramos reconocer la presencia de las distinguidas autoridades, el señor embajador Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, señoras y señores viceministros de Relaciones Exteriores, excelentísimo señor Matanya Cohen, embajador del Estado de Israel, honorable señora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, el honorable diputado Fidel Reyes, presidente de la Liga de la Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel, las señoras y señores integrantes del Gabinete de Gobierno, excelentísimos y honorables jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante la República de Guatemala, el honorable señor Moisés Beer, presidente de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Guatemala, el honorable señor Alan Hall, sobreviviente del Holocausto, señoras y señores invitados especiales, señoras y señores funcionarios de la Cancillería, señores de los medios de comunicación, damas y caballeros. A continuación dejo en el uso de la palabra a la señora Judith Méndez, funcionaria de la Embajada del Estado de Israel, quien será la maestra de ceremonias por esta tarde. Honorables autoridades de gobierno, cuerpo diplomático, invitados especiales y amigos todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, en la que conmemoramos el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas decide el 1 de noviembre de 2005, en la resolución 6071, designar el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Por ser ese el día de la liberación por el ejército ruso del campo de muerte y exterminio en Auschwitz, Polonia, el más grande de los centros nazis en 1945. En esta ocasión se cumplen 75 años de ese evento. Quiero rogarles por un momento ponernos de pie para que podamos guardar un minuto de silencio en memoria de los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto. Ruego permanecer de pie para la siguiente participación. Solicito al rabino David Rosek, rabino de la Comunidad Judía de Guatemala, pasar al frente para dirigirnos en la Yizkor, una oración que traducida significa en memoria. יזכור אלוהים את נשמות כל בשר של כל קהילות בית ישראל וגלות אירופה שעלו על מוקד. תן מנוחה נכונה על כנפי השכינה ומעלות קדושים וטהורים כזוהר רקיע מעשירים את נשמותיהם של 600 רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים וילדים וילדות שנהרגו, נסתבכו, נחקו, שנקברו חיים בידי מפלצות הצוררים בגלות אירופה, כולם קדושים וטהורים, בהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה, בגן עדן תהיה מנוחתן. לכם על הרחמים, יצרו בצורכם את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם, וזכור לנו עקדת, ותעמוד לנו ולכל ישראל בזכותם, ארץ אל תכסה דמם, ואל יהיה מקום לזכתם בזכות
נהיה ישראל ישובו לאחוזתם. והקדושים בזיכרון תמיד נגד עיניכם צדקתם, יבוא שלום ינוחו על משכבם בשלום, ונאמר amén. Recuerda, Padre Celestial, otorga el reposo merecido bajo las alas de la divina providencia, en las esferas celestiales de aquellos que brillan en el resplandor del firmamento, y recuerda a aquellos que fueron cruelmente asesinados, masacrados, incinerados por la santificación de tu santo nombre, por las manos del vil opresor nazi. 6 millones de miembros de la casa de Israel, hombres, mujeres, niños, víctimas de la monstruosa crueldad que se manifestó en Europa. Entre ellos justos, sabios y eruditos, cedros del Líbano, genios de la Torá. En el Gan Eden encuentran su reposo. Por ello, Dios de la misericordia, protege sus almas de la eternidad y manténlas en el vínculo de la vida. Hashem es su herencia. Recuérdanos por siempre su sacrificio, y el mérito de sus vidas abogue por el pueblo de Israel. Su sangre no quedará impune, y en virtud de su sacrificio el remanente de Israel volverá a su tierra, y su vida será recuerdo perpetuo en ti. Descansen en paz en su lugar de reposo. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. La luz ha constituido una constante dentro de la existencia del pueblo judío. A través de los siglos, la luz ha sido una señal de su permanencia. Encierra un significado propio que representa la continuidad y memoria de los que han partido antes. Por ello, procedemos a la ceremonia del encendido de velas, 6 en total, representando cada una 1.000.000 de víctimas. En representación del gobierno de Guatemala, me permito llamar al excelentísimo señor embajador Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores. En representación del gobierno y pueblo del Estado de Israel, me permito llamar al excelentísimo señor embajador Matania Cohen. En representación de las Naciones Unidas, me permito llamar a la honorable señora Rebeca Arias, residente coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas. En representación del Congreso de la República de Guatemala, me permito llamar al honorable diputado Fidel Reyes Lee, presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel.
En representación de la comunidad judía de Guatemala, me permito llamar al honorable señor Moisés Bir, presidente de la Junta Directiva de la Comunidad Judía en Guatemala. En representación de los sobrevivientes del Holocausto, me permito llamar al honorable señor Alan Hall, sobreviviente. Después de esta ceremonia tan especial y significativa, tendremos la oportunidad de escuchar las palabras del excelentísimo señor Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes. Hago propios los vocativos del maestro de ceremonias. Es para mí un honor dirigir estas palabras a ustedes en ocasión de conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Quiero iniciar compartiendo un mensaje que hace poco, más de un mes, el señor presidente Alejandro Yamatei escribió en el libro del Salón de la Memoria del Museo Conmemorativo del Holocausto, Yad Vashem, en Jerusalén, el que textualmente dice: como presidente electo de Guatemala, reitero mi compromiso con el Estado de Israel de velar porque la memoria de quienes murieron en el Holocausto nunca se olvide y, lo más importante, nunca se repita. Hoy honramos la memoria de 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto y de otras muchas personas, víctimas del horror y la crueldad premeditada sin precedentes. Guatemala, al igual que muchos países amigos hoy presentes, rechaza y condena enérgicamente todos los actos de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la paz. Este momento de la historia dejó sin duda una cicatriz visible a todas las generaciones de la humanidad, por lo que debemos permanecer vigilantes en todo momento frente a la intransigencia de ideologías extremistas, las tensiones comunitarias y la discriminación de las minorías. Guatemala cree en Israel y cuenten con nosotros como un aliado estratégico y un socio perdurable, no solamente en el ámbito bilateral, sino también en el ámbito multilateral. Aprovecho la oportunidad para agradecer la presencia del señor Alan Hall. It's an honor for us to have you here in Guatemala, quien con valentía nos compartirá su testimonio de supervivencia a esta tragedia. Reconocemos de una forma muy sincera la fe
la tenacidad, voluntad y el valor del pueblo judío para enfrentar grandes desafíos y virtudes ampliamente demostradas a través de la historia. El gobierno de Guatemala mantiene hoy el espíritu de apoyo y solidaridad al pueblo de Israel, y estamos seguros de que muchos países concuerdan con nosotros en construir sociedades más justas, unidas, donde impere la igualdad y prevalezca el diálogo. 75 años se cumplen de la liberación de Auschwitz, una enseñanza para la humanidad en pro de la justicia global, lo cual constituye acciones colectivas que debemos realizar contra el antisemitismo y otras formas de sesgo para garantizar el respeto por la dignidad y los derechos humanos de todas las personas en el mundo. No debemos permitir que circunstancias tan horrendas como las que ya ha presenciado y hemos presenciado hace 75 años se repitan nunca más. Muchísimas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras de la honorable coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, señora Rebeca Arias. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Pedro Brolo, excelentísimos señores viceministros, viceministras, excelentísimo señor embajador Matania Cohen, embajador del Estado de Israel en Guatemala, honorable diputado Fidel Reyes Lee, presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel, honorable presidente de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Guatemala, señor Moisés Beer, honorable señor Alan Hall, sobreviviente del Holocausto, estimadas y estimados miembros de la Comunidad Judía de Guatemala, distinguidos miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, colegas del Sistema de Naciones Unidas, amigas y amigos. La Asamblea General de Naciones Unidas conmemoró el 27 de enero, el día de ayer, el 75 aniversario de la liberación del campo Auschwitz, de la liberación de este campo que, como saben, es un símbolo para todos los judíos, y esta conmemoración fue para recordar los 6 millones de judíos y muchas otras personas asesinadas durante el Holocausto, y para comprometernos también a prevenir cualquier repetición de estos crímenes. Hoy estamos una vez más acá en Guatemala conmemorando este acto significativo, también con algunas víctimas del Holocausto, como es el señor Alan Hall, y reflexionando también sobre este deleznable, triste e inaceptable capítulo de la historia de la humanidad. Y lo hacemos en memoria de las víctimas, procurando que cada sociedad tome las medidas posibles para evitar que hechos como este se repitan. El secretario general de las Naciones Unidas alertó al mundo sobre una amenazante oleada de intolerancia y de violencia impulsada por el odio que se cierne contra los fieles de muchas religiones, ciertos incidentes atroces que están cobrando una lamentable e inquietante frecuencia. El año pasado fueron asesinados judíos en sinagogas, se ha asesinado a tiros a musulmanes en mezquitas o se han vandalizado sus lugares de culto. Se han asesinado a cristianos en sus ceremonias religiosas y se han incendiado sus iglesias también. Además de estos horribles ataques, también se profiere una retórica cada vez más repugnante, no solamente contra grupos religiosos, sino también contra minorías, contra inmigrantes, contra refugiados, contra mujeres y contra los llamados otros. Mientras el odio se propaga cual incendio arrasador en el mundo, nos decía el secretario general, se explotan los medios sociales para exacerbar esta intolerancia. El odio está dejando de ser marginal.
tanto en las democracias liberales como en los regímenes autoritarios, ensombreciendo nuestra humanidad común. Por eso, las Naciones Unidas tienen un largo historial de movilización del mundo contra el odio de todo tipo, aplicando medidas muy diversas, encaminadas a defender los derechos humanos y a promover el Estado de Derecho. Reconocemos que el discurso de odio es un ataque a la tolerancia, a la inclusión, a la diversidad y a la esencia misma de nuestras normas y a los principios de derechos humanos. Este discurso socava la cohesión social y erosiona los valores comunes y puede sentar las bases de la violencia, haciendo retroceder la causa de la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y la dignidad humana. Por esa razón, se ha puesto en marcha una iniciativa de las Naciones Unidas consistente en una estrategia y plan de acción sobre el discurso de odio para coordinar acciones preventivas, encarando las causas profundas y procurando dar respuestas más eficaces. Promover la cohesión social y los derechos humanos y abordar la discriminación y el odio están entre los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas a través de nuestros esfuerzos para implementar también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La década de la acción que el secretario general lanzó la semana pasada para alcanzar esta agenda al año 2030 busca aumentar el apoyo a los países para construir sociedades más inclusivas, diversas y también más respetuosas, que brinden una vida digna y oportunidades para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, etnia, etc. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó recordar a los 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocausto en una fecha significativa, como es el 27 de enero de 1945. La comunidad internacional escogió este día para conmemorar la liberación del campo nazi alemán de concentración y exterminio Auschwitz. Y en este día entonces nos reunimos para recordar uno de los crímenes más infames de nuestro tiempo, el asesinato sistemático de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos y de muchos otros millones de personas que fueron asesinadas durante el Holocausto. Este año el secretario general hace un llamado para no olvidar nunca este suceso. Por eso estamos aquí, comprometidos con la no repetición. Escuchamos historias de sobrevivientes, como el caso del señor Hall, muy decididos a honrar la memoria de todos y todas y cada una de las víctimas, defendiendo el derecho de todas las personas a vivir con dignidad en un mundo justo y pacífico. Y para terminar me gustaría citar una parte del mensaje del secretario general Antonio Guterres con motivo de este día, de esta conmemoración. Y dice así: hace 75 años la liberación de los campos de exterminio puso fin a la masacre, pero horrorizó al mundo al dejar en evidencia la verdadera dimensión de los crímenes nazis. De esos horrores surgieron las Naciones Unidas, que se crearon para reunir a los países en pro de la paz y de nuestra humanidad común, y para impedir que esos crímenes de lesa humanidad pudieran repetirse. El resurgimiento del odio en los últimos años, desde el extremismo violento hasta los ataques a lugares de culto, demuestra que el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa, el racismo y los prejuicios siguen estando muy presentes entre nosotros. Después de 75 años, los neonazis y los supremacistas blancos están resurgiendo y persisten los esfuerzos por restar importancia al Holocausto y negar o minimizar la responsabilidad de los culpables. Pero mientras perdure el odio, también lo hará nuestra determinación de combatirlo. Es nuestra obligación aprender y reaprender de las lecciones del Holocausto para que no se repita nunca más. Conmemoramos a las víctimas del Holocausto hoy y todos los días, promoviendo la verdad, el recuerdo y el conocimiento de lo ocurrido y construyendo la paz y la justicia en todo el mundo. Muchas gracias. Me honro en llamar al excelentísimo señor Matania Cohen, embajador del Estado de Israel. Ante todo, quisiera agradecer al canciller Pedro Brolo
por haber aceptado la solicitud de la Oficina de la ONU y de la Embajada de Israel para continuar esta importante tradición y realizar esta conmemoración en las instalaciones de la Cancillería, demostrando el compromiso del gobierno guatemalteco con el tema. El Holocausto es la época más negra y más oscura en la historia de la humanidad. 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños. 6 millones de judíos, entre ellos casi toda la familia de mi abuela, fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores solamente por una razón: ser judíos. Pero el Holocausto no es solamente la matanza de 6 millones de judíos, es mucho más que eso. El Holocausto es el antisemitismo moderno, basado en el odio antiguo hacia los judíos. Es la pervertida ideología racista que decidió que los judíos son la peor raza. Es la propaganda nazi culpando a los judíos por todo lo malo de aquella época. Es la discriminación del niño judío y de la niña judía en su clase. Es el boicot de las tiendas y negocios judíos. Es la expulsión de los médicos y músicos judíos de sus asociaciones y lugares de trabajo. Es la humillación de los judíos mientras les obligaron a ir con un rótulo amarillo acá que decía judío. El Holocausto es la confinación de los judíos en diferentes guetos como Varsovia, Lodz, Lvov, Terezín y muchos más en Europa, donde se murieron de hambre y de enfermedades. Es la famosa Kristallnacht, la noche de los cristales, la quema de sinagogas, libros, bienes y objetos religiosos judíos en noviembre de 1938. El Holocausto es la matanza de los judíos a tiros y su abandono en fosas comunes como Ponary y Babi Yar, en Polonia, Ucrania y otras partes de Europa Oriental. El Holocausto es la solución final diseñada por los nazis al judaísmo en Europa, decidida en la conferencia de Wannsee, donde calcularon matar 11 millones de judíos. Es el sistema de transporte de seres humanos en vagones de tren fabricados para llevar animales. El Holocausto es la matanza sistemática en lugares camuflados, como duchas, pero en lugar de agua salía el potente gas Ciclón B. Y luego, la quema de los muertos en los crematorios de campos de exterminio como Belzec, Sobibor, Majdanek, Chelmo, Treblinka y Auschwitz-Birkenau. Señoras y señores, el jueves pasado, 23 de enero, se reunieron en nuestra capital, Jerusalén, 49 líderes mundiales, reyes, presidentes, primeros ministros, etc. Entre ellos, el rey de España, el príncipe Charles de Inglaterra, los presidentes de Rusia, Italia, Alemania, Francia, Argentina y el vicepresidente de los Estados Unidos. Estos líderes conmemoraron el 75 aniversario de la liberación por el ejército ruso del campo del exterminio Auschwitz bajo el lema recordando el Holocausto, combatiendo el antisemitismo. Los líderes mundiales discutieron sobre la necesidad de luchar contra el antisemitismo y el racismo, luchar contra la negación del Holocausto, luchar contra el olvido del Holocausto, continuar educando a nuestros hijos para recordar y investigar y así asegurar que la historia no vuelva a repetirse. Lamentablemente, el mundo no ha aprendido. Vemos en los últimos años cómo el antisemitismo abre sus alas en todo el continente europeo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
¿Quién podría imaginar que solamente 75 años después del Holocausto, los judíos tienen de nuevo miedo de caminar por las calles de Europa llevando símbolos judíos? ¿Quién podría imaginar que sinagogas en Europa son atacadas y cementerios son profanados y destruidos regularmente? ¿Quién podría imaginar que en Nueva York, solamente en el año pasado, 2019, ocurrieron más de 100 ataques antisemitas? Según encuestas del Consejo Judío Europeo, más del 80% de los judíos europeos dicen sentirse inseguros y más del 40% dicen considerar emigrar del continente. Los países del mundo necesitan realizar más esfuerzos en dos temas fundamentales. Primero, incrementar la educación sobre el Holocausto y sobre los peligros del antisemitismo, el racismo y la xenofobia para las próximas generaciones. Y segundo, introducir leyes gubernamentales que combatan el antisemitismo y después cumplirlas. Cuando hablamos de la educación sobre el Holocausto, Guatemala es un país ejemplar. Aunque, gracias a Dios, antisemitismo no ha existido ni existe en este país. Desde el año 2016, el Ministerio de Educación, y tenemos acá con nosotros la ministra de Educación, unió esfuerzos con la comunidad judía de Guatemala y el Museo de Yad Vashem en Israel para implementar en las escuelas del país un programa de estudio sobre el Holocausto, estando este tema contemplado como contenido obligatorio en el currículo nacional base de nivel medio. Como parte del programa, los estudiantes también visitan el Museo del Holocausto, ubicado en la zona 1 de esa ciudad capital. Amigos todos, en estos años horribles del Holocausto, cuando el pueblo judío enfrentó la aniquilación, el mundo en gran medida nos dio la espalda, abandonándonos al destino más amargo. Nos abandonaron cuando nuestro pueblo no tenía voz ni tierra. Hoy, gracias a Dios, tenemos una voz, tenemos una tierra. Nuestra voz se escucha en la gran mayoría de las capitales del mundo y en las Naciones Unidas. Hoy tenemos una tierra. Hemos retornado a nuestra antigua patria, a nuestro hogar nacional, en donde construimos un Estado avanzado y poderoso del punto de vista militar, económico y tecnológico. Un Estado que es un líder mundial en la ciencia, la tecnología, la agricultura, la medicina, la innovación y la cibernética. Un Estado que festejará en 3 meses su 72º aniversario. Como orgulloso embajador de Israel, el Estado soberano del pueblo judío, y en nombre de las víctimas, les prometo a todos ustedes, les prometo a los sobrevivientes y le prometo a todo el pueblo judío una promesa que se sintetiza en 2 palabras: nunca más. Gracias. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar la voz del señor Alan Hall, quien ha sido invitado por la comunidad judía de Guatemala como parte de las actividades para enfatizar la memoria del Holocausto. Muchos de los sobrevivientes, dada su edad, ya no podrán compartir con las nuevas generaciones. Por eso, cuando tenemos una oportunidad como esta, estamos siendo privilegiados. El señor Hall, como sobreviviente de la ocupación nazi, con grandeza de espíritu, nos compartirá un breve testimonio de sus vivencias
en medio de tan tremenda experiencia. Mr. Hall, please join us. Before I say anything that I have previously prepared, I need to say something first and foremost. I have never seen the kind of welcome and the kind of interpersonal relationships that I have seen here in Guatemala. I think in Guatemala, there is no anti-Semitism. And in Guatemala, better yet, let me say it this way. If the rest of the world was like Guatemala, I would never have to worry about my children and grandchildren. For years, I have not spoken publicly of my Holocaust experiences. But the world has drastically changed during the past decade. Populism, nationalism are on the rise in many countries. History teaches that an organized, determined, and unscrupulous minority is a threat to everyone. We must not forget that in 1933, Hitler was lawfully elevated to power with only 6% of the German people being members of the Nazi Party. Now, many countries are led by autocrats and national leaders who aspire to become autocrats. There is discontent in many countries. Anti-Semitism is on a rise around the world. For me, this is reminiscent of 1930s. World War II started for me in Poland, where I lived, on September 1, 1939, when I was 4 years old. My father, who was educated in Vienna, Austria, was aware of the special danger for us Jewish people. He insisted that we leave Krakow and go east towards Lvov, his hometown. It's now Lviv, Ukraine. There was no public transportation in a war zone. While the armies used highways, we walked 327 kilometers through woods and back roads and footpaths east. When we crossed the Bug River, unknowingly, we left the Nazi-controlled part of Poland and entered the Soviet-occupied part of Poland. This saved us for 20 months. The Nazis rounded up all the Jewish people in Krakow, my hometown, including my mother's entire family, and murdered them all. In fact, you are looking at what's left of my mother's family. I am the sole survivor. In June of 1941, the Nazis attacked the Soviets, and we had no place to run. Soon we were forced into the Lvov ghetto. The horror started very soon, almost immediately. I was 7 years old then, and an action, a pogrom, a roundup of children happened when I was on the street. I was the first child taken. They kept us children in a corral. We were destined to be executed immediately. In the nick of time, my father walked in and literally bought me. To this day, I still see the children who were left there and who must have been murdered shortly after I left. In fact, I learned this past month that there were many other children, Jewish children, roundups. A representative of the Holocaust Museum in Washington, D.C., told me that I am the only known
child survivor of one of these pogroms. As part of my Survivors Guild, I still see those children in that corral as I stand here in front of you. Shortly after this, it was clear that we could not survive in a ghetto. We got false identification papers that showed that we were Christian. We sneaked out of the ghetto and lived amongst the Christians, most of the time in Warsaw. One day, a landlady got suspicious that we might be Jewish. It was a crime punishable by death to house a Jewish person. Instead of telling us to leave, she reported us. We were arrested, taken to the Gestapo headquarters. The Nazis, without examining us or interrogating us, or for that matter of fact, even looking at us, they determined that we were Jewish and sent us to a station, to the railroad station across the street, where Jews were being shipped in cattle cars to the killing center known as Treblinka. There were 800,000 people, almost all Jews, that were murdered in 16 months in that one camp alone. We waited for the railroad, in my case, for 2.5 days. No train came. I was sent to an orphanage in the Warsaw Ghetto. After 5 days, the train resumed to Treblinka, but before that, my mother escaped and joined my father on the Christian side. My parents persuaded a courageous Christian to walk me out of the Warsaw Ghetto in plain view of Nazis, claiming for me to be his son. Had he been caught, both of us would have been shot on the spot. We were lucky. He delivered me to my parents and disappeared. I was never able to thank him. To this day, I wish I could thank at least his family and not him. My dad, posing as an Austrian, rented a 2-room suite of offices, and my mother and I hid there in a small closet for 2 years in a Nazi headquarters building and the tallest building in Poland. During the Polish resistance uprising, which occurred about a year after the Jewish ghetto uprising, we were forced to leave our closet hideout and to go to the basement bomb shelter where my brother was born. His birth weight was less than 1 kilo or 2 pounds. Because of malnutrition, my mother could not nurse him. He survived on sugar water. We left Warsaw on a hospital train and we were taken to Krakow, where we lived in a Polish resistance house for 4 months until liberation. To this liberation by Soviets, whom we viewed at that time as our heroes. Little did we know that they would imprison my father for no reason, send him to Siberia, but that's another part of my story. The danger of worldwide upheaval and genocide is real and imminent. We must remember that many of the most notorious concentration camps were not created for Jews. They were initially used to isolate and dispose of opponents, almost all Christian. After the 6 million Jews were murdered towards the end of the war, many of the concentration camps once again housed Christian inmates. Along with the 6 million Jews, perhaps 5 million Christians were murdered in the same horrible concentration camps. In fact, in Europe, during World War II, 80 million civilians died. When any one of us is in danger, when any one of us is threatened, we are all at risk.
Thank you very much, Mr. Hall, for sharing with us your testimony. Y precisamente porque no podemos olvidar es que en Israel se ha creado la campaña We Remember. A través de esta se solicita y alienta a las personalidades públicas, a personas influyentes y en general a todo el mundo alrededor del globo, para que tomen una fotografía junto al cartel We Remember y publiquen su foto directamente en las redes sociales usando el hashtag We Remember. Cada año, a medida que desaparecen los sobrevivientes, la memoria del Holocausto y las lecciones que se pueden extraer de ella se desvanecen. Mientras tanto, el antisemitismo y la xenofobia han alcanzado niveles jamás vistos antes desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos determinados a mantener viva la memoria del Holocausto, porque si la sociedad no aprende del pasado, está condenado a repetirlo. Voy a tomar unos minutos de su tiempo para poderles mostrar un video que nos presenta esta campaña y queremos agradecer especialmente al señor presidente, el doctor Alejandro Giammattei, y a nuestro canciller, embajador Pedro Brolo, por sumarse a esta campaña We Remember. Y hacemos la más cordial invitación a los asistentes, si es que aún no lo han hecho, para que posterior a esta ceremonia puedan tomar una fotografía y unirse con nosotros en este momento de nunca olvidar. Veamos ahora, por favor, el video que nos habla de esta campaña. Nuevamente hago la invitación. Cuando tengamos la oportunidad de pasar al salón contiguo, habrá un espacio para que cada uno pueda tomar su fotografía y se una con nosotros para que no nos acostumbremos, sino que recordemos y seamos capaces de transmitirlo a nuestras nuevas generaciones. Anneliese Marie Frank, conocida en español como Ana Frank, nacida el 12 de junio de 1929, fue una niña alemana con ascendencia judía. Mundialmente es conocida gracias al diario de Ana Frank. Ana fue enviada al campo de concentración nazi en Auschwitz en septiembre de 1944, más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde muere de tifus alrededor de mediados de febrero de 1945, unos 2 meses antes de que éste fuera liberado. En 1947, 2 años después de terminada la guerra, su padre publicó el diario bajo el título La casa de atrás o el ático. Ana Frank nos dejó un legado bajo los ojos de una adolescente y este tesoro invaluable
nos permitirá seguir conectando a nuevas generaciones gracias a esfuerzos compartidos en Guatemala con el Ministerio de Educación, quienes han incluido esta conmemoración en sus programas escolares para que no perdamos la memoria ni estemos insensibles ante el sacrificio de 6 millones de vidas. Les invito a ver un corto video de lo que es la exposición que ha sido propuesta en el salón de al lado. Por favor. Bienvenidos al Ático Secreto, una exposición creada por la Organización Internacional para la Prevención de la Violencia (PITEI) con el objetivo de dar a conocer una de las etapas más oscuras de la humanidad, el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, veremos la capacidad de los seres humanos de reconciliarse con la vida y seguir adelante. Los judíos vivían en todos los países de Europa y eran aproximadamente un total de 9 millones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 2 de cada 3 judíos estarían muertos y la vida de los judíos de Europa cambiaría para siempre. Había judíos de todas las profesiones y condiciones sociales, como por ejemplo granjeros, sastres, costureras, obreros, contadores, médicos, docentes y propietarios de pequeños comercios. Con el ascenso al poder de los nazis en Alemania, todos se convirtieron en víctimas potenciales y sus vidas cambiaron para siempre. Anna Frank nació en Frankfurt, Alemania, el 2 de julio de 1921 y huyó con su familia a los Países Bajos. Anna Frank y su familia por 2 años vivieron en un anexo secreto en Ámsterdam. Mientras estuvo escondida, Anna mantuvo un diario en el cual anotaba sus miedos, esperanzas y experiencias. Sin embargo, Anna se convirtió en uno de los cientos de miles de niños judíos que murieron en el Holocausto. En 1933 se designa a Adolf Hitler como canciller de Alemania. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis abolieron las libertades básicas y crearon campos donde se encerraron los opositores políticos. Hitler era un orador cautivador que atraía a un gran número de alemanes y les prometió una mejor vida y una nueva y gloriosa Alemania. En sus discursos y sus escritos, Hitler difundía su creencia en la pureza racial y la superioridad de la raza germana, lo que él llamaba una raza aria superior. Estas creencias se convirtieron en la ideología del gobierno y se difundieron en los medios de comunicación. Algunos grupos como los judíos, los gitanos, se calificaron como razas inferiores y se consideró que las personas con discapacidad física o psíquica no merecían vivir. El gobierno alemán fue marginando progresivamente a los judíos de la vida pública, del ámbito profesional y educativo, creando leyes para estigmatizar, segregar y empobrecer a los judíos. Las manifestaciones públicas del antisemitismo incrementaron el clima de hostilidad en Alemania, provocando violencia entre los judíos. Los comercios y sinagogas judías fueron objeto de actos vandálicos intencionados. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió y conquistó Polonia en solo un mes. Este episodio marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1940, Alemania ocupó Dinamarca y Noruega.
En mayo, las Fuerzas Armadas alemanas atacaron Francia, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. En junio, Francia se rindió. En junio de 1941, el ejército alemán invadió la Unión Soviética y así el régimen nazi pudo continuar sus objetivos políticos y raciales en los territorios que ocupaba. El poder de Alemania se extendía sobre millones de habitantes judíos de los territorios ocupados. La Segunda Guerra Mundial duró hasta 1945. En Europa Oriental, las autoridades alemanas confinaron a los judíos en guetos tras muros de ladrillo y alambre de púas. Estos eran lugares de sufrimiento debido al hacinamiento, a la falta de saneamiento, las enfermedades y hambre. Los alemanes y sus cómplices también empezaron a fusilar a los judíos, acorralaban a las víctimas, los trasladaban a pie en camiones o trenes hasta un campo de ejecución, los obligaban a desvestirse y así asesinaron al menos a 2 millones de hombres, mujeres y niños judíos indiscriminadamente en fusilamientos masivos. También usaron a los judíos para trabajo forzado, en condiciones infrahumanas, y una vez que ya no podían seguir trabajando, los asesinaban. Las autoridades nazis establecieron muchos tipos de campos de concentración, de tránsito, de trabajo y exterminio. Los campos de exterminio eran diseñados para matar a niños, mujeres y hombres a escala industrial con gas venenoso. Para 1945, los nazis y sus colaboradores habían matado aproximadamente 6 millones de judíos. A esto se le conoce como el Holocausto. Los invitamos a continuar el recorrido para conocer la línea del tiempo, la historia más detallada de lo ocurrido desde el nacimiento de Otto Frank en 1889 hasta principios del final de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Gracias por visitarnos. Les invitamos a que ustedes puedan ver una pequeña muestra de lo que es esta excelente exposición, pero el total lo pueden encontrar también en el Centro Comercial Ártica, que donde está la exposición completa para que ustedes la puedan conocer. Adriática, gracias, perdón. Arcadia, gracias. Disculpen, necesito por favor, si fueran tan amables, los 6 honorables que nos acompañaron a encender las velas, a pasar un momentito al frente para poder dar nosotros este primer paso de We Remember.